Hola queridos hermanos, queridos amigos, es un gusto en saludarles y voy a comenzar con una serie de devocionales basado en la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión y es una carta muy interesante y la vamos a tomar como devocional en este tiempo de cuarentena donde no podemos salir y aunque estamos presos en nuestras casas, pero la palabra de Dios no está presa. La carta a los Efesios, en primer lugar, habla de la posición del creyente en Cristo desde el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 21. Y Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El nombre de Pablo significa pequeño, aunque lo era físicamente, pero espiritualmente era un verdadero gigante. Se introduce como apóstol de Jesucristo. Esto significa que fue comisionado por el Señor para cumplir una misión especial. Esta misión era predicar el Evangelio a los gentiles y enseñar la gran verdad tocante a la iglesia. Esto lo vemos allí en este mismo libro, a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo número 8 y 9, que dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces decíamos de que especialmente esta misión era predicar el Evangelio a los gentiles y enseñar la gran verdad tocante a la iglesia, que es lo que hemos leído aquí en el capítulo 3 y el versículo 8. Ya que Efesios es, ya que Efesios trata acerca de la iglesia y que esta verdad fue revelada por primera vez a los apóstoles y profetas. En el capítulo 3 también del libro de los Efesios, Pablo habla de esta verdad y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es importante tener en cuenta esto, que el tema de la iglesia no había sido revelada en el Antiguo Testamento, pero sí había sido revelada, como dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3 y versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Pablo era un apóstol. La fuente de su autoridad se expresa en las palabras por la voluntad de Dios. Pablo no escogió su obra como ocupación, ni había sido designado por hombres. Era un llamamiento divino de principio a fin. Y el apóstol Pablo esto lo deja muy en claro aquí en la carta a los Gálatas. Es importante leer este pasaje a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces era un llamamiento divino de principio a fin. No tenía nada que ver con llamados humanos, ni que alguien le hubiera indicado ni señalado que él debía ocupar este oficio o esta tarea. La carta se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los santos son aquellos que han sido separados del mundo para Dios. Es un nombre que en el Nuevo Testamento se aplica a todos los creyentes nacidos de nuevo.
en Cristo Jesús. Todos los creyentes son santos, aunque no siempre lo manifiesten, porque en realidad es así. Los creyentes a veces no manifestamos que somos santos, que hemos sido apartados para Dios, que somos hijos de Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso no siempre lo manifestamos. Por ejemplo, Pablo se dirige a los corintios como santos, y nosotros sabemos que Corinto, la iglesia en Corinto no era una iglesia realmente santa, pero Pablo dice así en el capítulo 1 y versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí podemos ver claramente que los santos no siempre manifiestan o viven a la altura del llamado. Y también, aunque por el contenido de la carta no todos estaban viviendo vidas santas, los santos debían vivir vidas de santidad, cosa que no ocurría en los Corintios y cosa que a veces no ocurre con nosotros en nuestras propias vidas. Luego dice, y fieles en Cristo Jesús. La palabra fieles significa creyentes y es una descripción de todos los verdaderos cristianos. Pero aquí el pensamiento fundamental es que habían reconocido a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Bueno, es muy interesante la carta a los Corintios la carta a los Efesios, y como dije al principio, vamos a tomar esta carta como un devocional diario, todos los días, para que Dios nos pueda estar hablando en este tiempo en donde tenemos que estar recogidos en nuestras casas, y aunque no podamos vernos, sin embargo, podemos a través de este medio, de estos audios, poder comunicarnos y poder seguir aprendiendo la palabra de Dios cada día para para nuestro propio bienestar y para nuestra propia enseñanza. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pablo estaba encarcelado. Las iglesias en esa época vivían tiempos difíciles y podemos hacer una comparación. Vivimos tiempos difíciles, pero Dios está de nuestro lado. Por eso el apóstol dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero tal vez haya algún amigo nuestro que está escuchando estos audios, que no conoce a Jesucristo, que no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que aún no es un santo y fiel en Cristo Jesús. Bueno, si usted quiere ser un verdadero santo, usted tiene que tener hoy un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O usted se preguntará, ¿qué es lo que tengo que hacer para pertenecer a la iglesia de Jesucristo y ser un santo? Simple y sencillamente reconocer que es un pecador, que está perdido como lo hizo el apóstol Pablo, y reconocer que necesita urgente un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo, de que Pablo decía apóstol de Jesucristo. Por eso te invito en este día para que tengas un encuentro personal con el Señor y le recibas por la fe como tu Salvador personal, y así comiences este día a caminar tomado de la mano de Dios.